Hola, estimados amigos de Comunidad Cadefi. Para mí es un gusto, un agrado poder empezar pues septiembre de lleno aquí con ustedes compartiendo diversos temas. Ya el día de ayer hacíamos lo propio, hacíamos los honores, empezando la semana, empezando el mes, ya encaminado también a lo que son las fiestas de fin de año. Sí, ¿no? Empieza septiembre ya, como que sentimos que tres, cuatro fiestecitas y ya cuando vemos se nos fue el año. Pero bueno, también muy contento de que nos inviten aquí con ustedes a través de esta plataforma a compartir, por supuesto, temas muy interesantes, temas desde una perspectiva, pues vamos a decir, partiendo de lo técnico, partiendo de pronto también de cuestiones teóricas, pero que en algún punto pues terminan de concatenarse con el aspecto profesional, con la propia práctica ejercida. Y bueno, para nosotros es un gusto poderlos tener aquí esta mañana. Ya saben que también la idea es en todo momento estar interactuando con ustedes. Las dudas que puedan tener, las dudas que vayan teniendo, con mucho gusto las podemos revisar, las podemos abordar. Y bueno, hoy vamos a hablar del sector del autotransporte. Nos vamos a focalizar de pronto un poquito al tema de autotransporte de carga. Sin embargo, en los momentos que se considere necesario, pues vamos a hacer alusión o vamos a abordar también lo que es el transporte, pues de pasajeros, ¿no? Propiamente transporte turístico, transporte foráneo, pero bueno, vamos un poquito recargados hacia la parte del autotransporte de carga. Un sector muy importante en esta dinámica de operación a nivel país, a través de lo que son las cadenas de suministro, el poder hacer llegar productos de pues necesidades básicas propiamente, que se pueda como tal hacerlos llegar a todos los rincones del país. Y bueno, el sector autotransporte es clave, ¿no? Para la economía de cualquier jurisdicción, para la economía de cualquier país. Y también, hay que decirlo, digo con todas sus letras, ha sido uno de los sectores más afectados en temas de delincuencia, ¿sí? En temas que propiamente tienen que ver con, pues, asaltos, violencia. De pronto, pues los operadores, los choferes de este tipo de transportes, pues se llega a un punto tal que incluso, eh, pues hoy día podemos hablar incluso de asesinato, ¿no? Entonces, pues sí es un sector muy afectado, un sector básico de la economía, muy importante, pero también han tenido diversas afectaciones, ¿no? Hoy día, una de las batallas que libra, y vamos a decirlo ahí como antesala, como un spoiler propiamente, pues es todo lo que tiene que ver con el complemento de carta aporte, ¿no? Finalmente una carga administrativa un tanto cuanto sinuosa, un tanto cuanto compleja, y que de pronto por la dinámica de operación del autotransporte, específicamente el de carga, pues pareciera una misiva complicada a, pues para efecto de lo que es el cumplimiento. Entonces, miren, vamos a empezar. Muchas gracias por acompañarnos. Me disculpo también. Tuve ahí un inconveniente con el carrito que ya, híjole, ese carrito cómo lo alucinamos, pero bueno, ya estamos aquí. Muchas gracias por la espera. Vamos a empezar. Tenemos una ley de autotransporte, caminos y puentes. Sin embargo, independientemente de que ahí se regula la actividad del autotransporte federal, pues vamos a voltear a ver el reglamento de autotransporte federal y servicios auxiliares. En este caso, el reglamento, pues va un poquito, digo, nos queda claro que un reglamento no es ley. Sin embargo, en virtud de cumplir la propia ley, la ley de autotransporte, caminos y puentes, pues propiamente está más focalizada, más tropicalizada en temas de autotransporte. Digamos que aquí va un poquito más directo al tema regulatorio, no tanto el qué hay que hacer, sino más bien cómo hay que hacerlo. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a tener
este ordenamiento que es el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares y que, como pueden ver, no solo me regula lo que es el autotransporte de carga, me regula también el autotransporte federal de pasajeros, turismo y servicios auxiliares. Al respecto, y lo pusimos ahí a razón de esta primer lámina de su material, pues tenemos diversas agrupaciones, diversas cámaras que tienen como objetivo velar por los intereses, hacer representación ante instancias de gobierno, pues propiamente lo que es este sector, ¿no? Tenemos la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos. Vamos a brincar al artículo 27, nos vamos a ir un poquito directos porque el tema es amplio. Obviamente, pues no vamos a revisar todo lo que tiene que ver con las regulaciones en materia de ley y del reglamento. Vámonos de manera fija, de manera concreta y directa. Me dice el artículo 27 de este reglamento de autotransporte federal y servicios auxiliares que los autotransportistas podrán celebrar convenios entre sí para la prestación de servicios de una misma clase y enrolar sus vehículos en la ruta que tengan autorizada. Los convenios y enrolamientos deberán hacerse del conocimiento de la Secretaría. Entonces, el artículo 27 de este reglamento que regula la actividad del autotransporte me señala que los autotransportistas tienen la posibilidad de celebrar convenios entre sí para, como tal, poder prestar servicios de una misma clase, enrolarse a la par de lo que sería alguna ruta que tengan autorizada. Y bueno, en este punto también será importante empezar a usar pues el lenguaje que se maneja a nivel de transporte, ¿no? Tenemos la figura del permisionario, entendiendo por permisionario a aquella persona autorizada por la Secretaría, anteriormente conocida como de Comunicaciones y Transportes. Hoy día se le agrega ahí ese adjetivo de infraestructura, comunicaciones y transportes. Y un permisionario va a ser aquella persona que ante esta Secretaría esté autorizada para prestar servicio de autotransporte federal o para poder, en su caso, explotar servicios auxiliares. Ahora bien, esta actividad del autotransporte de carga o incluso de pasajeros, autotransporte de turismo, se podrá realizar por diversas vías a nivel de régimen fiscal, recordando que los regímenes fiscales son propios de la ley del impuesto sobre la renta. Recordemos que en la ley del IVA no hay regímenes, recordemos que en la ley del IEPS no hay regímenes, el cómo tengo que tributar y cumplir mis obligaciones a nivel régimen es algo propio de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, miren, yo tengo estas diversas vías para poder cumplir con mis obligaciones fiscales a la hora o al momento que intente o que vaya a realizar este tipo de actividad económica. Lo podré hacer dentro del régimen de los coordinados, ¿sí? No régimen de autotransporte, no lo vamos a ubicar así. No régimen simplificado, como en algún tiempo se le conoció. Simplemente régimen de los coordinados. Y llama la atención porque precisamente ahorita que hablábamos de convenios, un coordinado puede o tiene que administrar activos y terrenos que en este caso pues sean materia objeto de lo que es el servicio de autotransporte. O sea, un coordinado no forzosamente tiene que ser un autotransportista, sino en todo caso tendrá que ser un ente, una entidad que se va a dedicar a administrar y a gestionar activos de autotransportistas. Sin embargo, más allá de que este régimen no tiene propiamente el nombre de régimen de autotransporte,
yo puedo tributar de manera directa por esta actividad dentro de este régimen de los coordinados, o lo puedo hacer como un integrante persona física o persona moral. Así como en algún momento hace unas semanas lo vimos en el régimen del sector primario de agapes, eh, en este régimen se puede tributar por conducto de otra persona moral para que esa persona moral se encargue de cumplir mis obligaciones como contribuyente. Obviamente, si nosotros quisiéramos voltear a ver algún tipo de beneficio, alguna ventaja de estar en el régimen de los coordinados, tendríamos el hecho de que podemos aplicar lo que se le llama o denomina facilidades administrativas. ¿Sí? Entonces tenemos el régimen de los coordinados, tenemos el régimen de persona física con actividad empresarial y profesional. Nótese que aquí tributaremos de manera directa. No lo haremos pues de manera indirecta como coordinado o en todo caso como integrante, ¿no? Más bien, de manera directa es hacerlo como coordinado y de manera indirecta es hacerlo como integrante de un coordinado. Si soy una persona física que se dedica a la actividad del autotransporte, puedo tributar de manera directa en el régimen de actividad empresarial y profesional, o puedo hacerlo como integrante de un coordinado. Acuérdense que la persona moral que pertenece al régimen de los coordenados puede integrar, casi así como si fuera pasaje, ¿no? Puede integrar a personas físicas o personas morales como integrantes del coordinado, con esta ventaja de tener las facilidades administrativas, de que sea una persona moral más grande, aquella que se encargue de la administración y el cumplimiento fiscal, y si no, pues simple y llanamente la persona física podrá tributar de manera directa en el mal llamado denominado régimen general de persona física. Y lo digo mal llamado porque no existe, ¿no? Realmente es el régimen de actividad empresarial y profesional. Ojo, el hecho de que yo como persona física tribute de manera directa en el régimen de actividad empresarial y profesional no me impide, a nivel de estas reglas o denominadas facilidades administrativas, poder aplicar algunas de ellas. ¿Sí? Luego también tenemos la figura del reciclo para persona física, régimen simplificado de confianza. Aquí también la tributación es de carácter directo. No se tiene ningún tipo de facilidad administrativa. En todo caso, los únicos reciclos que tienen facilidades administrativas son aquellos que exclusivamente se dedican a las actividades del sector primario: agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, etc. Y de igual manera, pues poder tributar en el régimen general de personas morales, entendiendo a la entidad como una persona moral que tributará de forma directa. Aquí no puede integrar a nadie como parte del coordinado, y también partimos del hecho de la idea de que no se tienen facilidades de carácter administrativo. Vámonos entonces directamente al régimen. Es curioso, ¿no? Lo vamos a encontrar como tipo capítulo dentro del mismo título segundo. Y pues prácticamente comprende este régimen, pareciera que es muy extenso. Realmente lo que hace amplio al régimen, pues es por una parte las disposiciones de carácter general, y por el otro, pues lo que tiene que ver con la resolución de facilidades administrativas. A nivel ley, en la propia ley del impuesto sobre la renta, pues vamos a ver que prácticamente todo se regula a nivel de 2, 3 artículos, ¿no? Entonces, miren, tenemos el artículo 72. Este régimen de los coordinados nace a partir de la reforma fiscal de 2014, y lo primero que hace el artículo 72 es señalarme o indicarme qué tipo de contribuyentes se van a considerar coordinados.
Para ello evoca a aquellas personas morales que administran y operan activos fijos o activos fijos y terrenos relacionados directamente con la actividad del autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, y cuyos integrantes realizan exclusivamente actividades de autotransporte terrestre de carga o pasajeros o, en su defecto, complementarias a dichas actividades, entendiendo, ¿sí?, que estos integrantes a su vez tienen activos fijos o activos fijos y terrenos relacionados directamente con dicha actividad. Lo que siempre les invito cuando vamos revisando el aspecto teórico, el aspecto técnico a nivel de ley, es tratar de entender, pero a un nivel de comprensión lectora, ¿no? Me queda claro que la ley se aplica, la ley se tiene que interpretar, aquello que establezca cargas al particular tiene que ser de aplicación estricta, pero también me queda claro que a veces no entendemos lo que leemos, ¿no? A veces a lo mejor podríamos partir de forma sencilla para entender un texto normativo de lo que es la comprensión lectora. Si se fijan, este artículo 72 me está definiendo la función de un coordinado. Como primer situación a contemplar o observar, el coordinado sí o sí tiene que ser una persona moral. Nótese que en ningún momento me dice que el coordinado tenga que dedicarse al autotransporte. Me dice que la función del coordinado es administrar y operar activos fijos o activos fijos y terrenos que se relacionen directamente con la actividad del autotransporte, ya sea de carga o de pasajeros. Aquí ya me empieza a hablar de integrantes, o sea, de esta posibilidad de que haya terceros, que pueden ser tanto persona física como persona moral, que se puedan integrar como parte del coordinado. Para estos integrantes, y aquí viene la parte medular, la que quiero que les quede claro, estos integrantes que tengan esta posibilidad de integrarse al coordinado deben realizar exclusivamente actividades de autotransporte terrestre de carga o pasajeros o complementarias, y para ello, pues estos integrantes deben ostentar activos fijos o activos fijos y terrenos. Ese es el concepto de un coordinado. ¿Qué tendría que entender? Que una persona moral que se dedique a administrar y operar activos fijos relacionados con el autotransporte es lo que vamos a ubicar como un coordinado. Y en estricto sentido es quien tendrá que tributar, quien tendrá que cumplir sus obligaciones conforme a este régimen. Ahora miren, cuando hablamos de integrantes hay mucha confusión al respecto. Lo primero que uno piensa cuando es nuevo en estos temas es, oye, me quiero integrar como coordinado de una persona moral, que de hecho la persona moral es coordinada. ¿Qué tengo que hacer? Y ahí viene el claro ejemplo de lo que luego nosotros confundimos a propósito de la gimnasia en la magnesia. Hay quien piensa que tengo que participar en el capital de la persona moral que es el coordinado. Oye, quiero integrarme como coordinado, entonces ¿sabes qué? Aunque sea persona física o aunque sea persona moral, fíjate que yo requiero ser accionista tuyo, o ser socio, ser asociado, ser miembro. La realidad es que no es necesario. Hace rato veíamos en el reglamento de autotransporte, pues que los permisionarios pueden celebrar convenios. Obviamente un coordinado tendrá que ser un permisionario, porque puede explotar la actividad del autotransporte, y recuerden que entre sus funciones
está administrar y operar. ¿Sí? Entonces, para que yo sea un integrante del coordinado, no es preciso que tenga que pertenecer a su estructura orgánica o estructura accionaria. Basta con que yo lo convenga con la persona moral que es el coordinado. Oye, ¿sabes qué? ¿Hay posibilidad de integrarme como coordinado tuyo para las actividades de autotransporte? No, pues fíjate que sí. Ya que lo hice de su conocimiento, obviamente pues yo voy a tener que presentar un aviso ante el SAT. Que el aviso no es nada más allá fuera de lo complicado, ¿eh? Únicamente tendré que entrar al cuestionario de actividades económicas, que es cuando vamos a actualizar precisamente actividades económicas, señalar muy seguramente las mismas actividades a nivel de autotransporte, con la diferencia de que cuando me pregunta el cuestionario si esa actividad la realizo por cuenta propia o a través de terceros, es decir, por medio de un coordinado, ahí tendré que indicar que la actividad la voy a realizar por conducto de un coordinado. Obviamente, como parte de toda esta formalidad, y dado que yo ya combine con esa persona moral de la cual voy a ser integrante, pues que me voy a integrar como parte integrante de ese coordinado, pues únicamente tendré que cumplir con un escrito, ¿no? O sea, de manera formal, darle aviso a este coordinado de que ejercí la opción de tributar por conducto de él. Y con eso, así ya lo tenemos resuelto. Esto tiene que ser a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor de lo que es este tema de la resolución de facilidades administrativas. Ya ven que luego nos lo cambian, ¿no? Cuando se publica, a veces se publica en marzo, luego en abril, en fin. Ojo, un tema importante, si yo vengo ya de tiempo atrás operando con un coordinado, es decir, en algún momento ya actualicé este tema de mis actividades económicas, no debo volver a presentar el aviso. Se entiende que en tanto yo no presente una actualización de actividades económicas, estamos en el entendido de que sí sigo siendo parte integrante de un coordinado. Ahora bien, ya que el artículo 72 nos definió la figura del coordinado, a qué se dedican, qué hacen y que ya vimos que se trata de personas morales, que no solo administran, que además operan activos relacionados con el autotransporte, el artículo 72 deja abierta la puerta en este régimen para otro tipo de contribuyentes, que no precisamente tengan que realizar tal cual una actividad de administrar integrantes. Y es que el segundo párrafo del artículo 72, ley del impuesto sobre la renta, me dice que lo dispuesto en este capítulo lo podrán aplicar personas morales dedicadas, ojo, es la segunda vez que aparece esta palabra. Aquellas personas morales dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o pasajeros van a poder aplicar lo dispuesto en este capítulo. Aquí viene el pero. Ya ven que siempre hay un pero, ¿no? Siempre hay una condicionante. Cualquier persona moral que se dedique exclusivamente al autotransporte de carga o pasajeros podrá aplicar lo dispuesto en este capítulo siempre que no presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral de la cual se considere que es parte relacionada. ¿Sale? Entonces, yo no me dedico a administrar y operar activos. Yo soy una persona moral que me dedico exclusivamente a prestar servicios de autotransporte. Soy un permisionario, no estoy habilitado, estoy autorizado para poder realizar este tipo de actividad. ¿Sí?
Y la única condicionante, además del tema de la exclusividad, es que no le preste servicios de manera preponderante a otra persona moral que en adición esta otra persona moral pues sea como tal parte relacionada mía. Y aquí vamos a tener que hacer otro desmembramiento de conceptos. Contador, ¿qué debo entender por parte relacionada? Para estos efectos tendremos que acudir nuevamente a la ley de ISR y voy a tomar como punto de partida el artículo 90. Ahorita vamos a ver que más bien este apartado evoca el capítulo quinto, pero no hay tanta variación a nivel de concepto o definición. Recordemos que una parte relacionada es cuando una persona o un grupo de personas de manera directa o indirecta participa en el capital, en la administración o en el control de otra persona. Nótese que no estamos distinguiendo entre personas físicas y morales. Simplemente estamos diciendo que una parte relacionada se detona cuando una persona o un grupo de personas participa de manera directa o indirecta en la administración, en el capital o en el control de la otra persona. ¿Sí? ¿Esto qué implicaría? Que si me dedico exclusivamente al autotransporte, hay la posibilidad de que yo aplique lo dispuesto en este capítulo siempre que no le preste mayoritariamente mis servicios a otra persona moral de la que yo sea parte relacionada. Entonces, esa es la condición. Y para poder aplicar o acatar esta posibilidad, también hace rato veíamos el tema de la exclusividad en relación con los integrantes de un coordinado, que ya dijimos que no son socios o accionistas, ¿no? Simplemente es un convenio en el cual me pongo de acuerdo con el coordinado para ser parte integrante de él y que él administre y que él opere mis activos, propiamente mis actividades de autotransporte. Entonces, pues tendremos que entenderlo de esta manera. Dentro de este apartado o este capítulo del título segundo de la ley de renta, tenemos a un perfil que obligatoriamente debe aplicar lo que prevé este régimen. Los que se dediquen a administrar y operar activos fijos de terceros relacionados al autotransporte deberán aplicar lo dispuesto en este capítulo séptimo de los coordinados. Y aquellas personas morales que exclusivamente se dediquen a la actividad del autotransporte de carga terrestre o de pasajeros, hay que decirlo porque así lo dice la norma, podrá aplicar, o sea, tiene la opción de poder aplicar lo que corresponde a este régimen, que yo pensaría que más que opción es un deber, ¿no? Si este régimen como tal me brinda la posibilidad de aplicar facilidades administrativas, yo lo primero que pensaría, ¿qué rayos voy a ir a hacer al régimen general? ¿Qué rayos voy a ir a hacer al régimen simplificado de confianza? De aquí soy. ¿Sale? Únicamente la parte que yo tendría que cuidar es que efectivamente, de manera preponderante, no le preste servicios a un tercero, en este caso una persona moral, y que en adición ese tercero además sea parte relacionada mía. Y dado que ya evocamos dos veces el concepto de exclusividad, tanto para integrantes del coordinado como para aquellos autotransportistas que dedicándose pues a esta actividad quieran aprovechar los beneficios del régimen, pues vamos a ver qué es lo que entiende el tercer párrafo del artículo 72 como actividad exclusiva. Si tú me dices así de primera mano y a rajatabla, lo primero que yo pienso es que el 100% de mis actividades tienen que identificarse con la actividad del autotransporte. ¿Sí?
El artículo 72 me dice que para efectos de este capítulo se consideran contribuyentes dedicados de manera exclusiva a esta actividad. Ya dijimos que es autotransporte de carga o de pasajeros. A aquellos contribuyentes cuyos ingresos representan